Óyeme bien, mija. Si crees que el amor siempre gana, espera a oír lo que me pasó a mí a los 13 años, cuando mi propio padre me vendió como si fuera una vaca en el mercado. ¿Tú has sentido ese miedo que te congela el alma? Cuéntame en los comentarios de dónde estás escuchando esto. Y si te ha pasado algo parecido, dale like y suscríbete para más relatos que te dejan sin aliento. Nací en 1950, en un rancho enorme en las afueras de Jalisco, México, uno de esos lugares donde el sol pega fuerte todo el día y las noches son tan negras que parece que te tragan vivo. El rancho era vasto, con campos de agave que se extendían hasta donde la vista llegaba, corrales repletos de caballos salvajes y ganado robusto, y una casa principal que parecía salida de un cuento antiguo, con techos de teja roja y muros gruesos de adobe que guardaban el fresco. Pero no era un Edén, no, mija. Era un sitio cargado de normas que te asfixiaban, donde las costumbres eran como grilletes invisibles que te impedían volar. Mi papá, el coronel Miguel, era el amo y señor de todo aquello. Un tipo alto y recio, con bigote tupido y una mirada que te perforaba el alma como una bala. Gobernaba el pueblo con su revólver en la cadera y sus conexiones en la capital. Era de esos que hablaban poco, pero cuando abrían la boca, todos callaban. En esta tierra yo dicto las reglas, soltaba, y nadie lo contradecía. Mi mamá, doña Carmen, era su opuesto total, una mujer delgada, con el cabello siempre atado en un chongo apretado y una expresión melancólica que nunca se borraba. Me quería a su modo, lo sentía, pero no podía hacer gran cosa. Siempre andaba en silencio, guisando en la cocina o remendando ropa, con las manos un poco temblorosas cuando oía los pasos de mi papá. A veces a escondidas me daba un abrazo fuerte o me acariciaba la cabeza, como queriendo decir, aquí estoy, hijita, aunque no pueda protegerte del todo. Yo era la Benjamina, la única hembra entre 3 varones mayores. Juan, el primogénito, ya con esposa y serio como una estatua, siempre con el sombrero ladeado y dando órdenes a diestra y siniestra. Su mujer, Mariana, era reservada y tenían 2 críos, Luisito de 7 añitos y Anita de 5. Pedro, el mediano, y Carlos, el menor de los hombres, eran calcos de mi papá, rudos, sin luces, obsesionados con los animales y con mandar. Pero mis sobrinos, ¡ay Dios! Esos eran mi luz en la oscuridad. Luisito y Anita venían a jugar, corríamos por el empedrado, nos ocultábamos tras los magueyes, y yo les inventaba cuentos bajo los árboles de limón. ¿Tía Rosa? ¿Y el duende del pozo? Me rogaba Luisito, y Anita se pegaba a mis faldas, riendo con su boquita desdentada. Esos instantes eran los únicos en que me sentía niña pura, sin cargas, sin presiones. Papá me llamaba la joya de la casa, pero eso no implicaba mimos. Al revés. Las demandas eran mayores. Debía ser la jovencita impecable, cortés, sumisa, preparada para ser una esposa ejemplar. Las mujeres estamos para obedecer y criar, Rosa, me machacaba, y yo agachaba la vista, sin captar del todo el peso de sus palabras. En 1963, el día de mis 13 primaveras, soñé con una celebración modesta, tal vez un pastel de cajeta o un regalito. Pero ni madres, mija. Mi papá me citó en su despacho, un cuarto sombrío con aroma a cigarro y cuero curtido. Ahí estaba un señor que solo había visto de reojo, Javier Albuquerque, un hacendado prominente de la zona, de 50 tacos, con canas prematuras y una mirada que me ponía los pelos de punta. Rosa, ¿te casas con don Javier?, anunció mi papá, como si comentara el precio del maíz. Es un honor para nosotros. Fusiona nuestras propiedades y nos fortalece. Me quedé petrificada, mija. ¿Matrimonio? Ni idea tenía de qué iba eso realmente. Volteé a mi mamá, parada en la esquina, con lágrimas rodando, pero muda, solo bajó la cabeza.
Papá, soy chiquita todavía. Quiero aprender, divertirme, imploré, con la voz entrecortada. Silencio, esto es asunto de machos, niña. Obedecerás y ya, rugió, y sentí un golpe invisible en el pecho. La casa bullía de pronto. Modistas ajustando mi traje, cocineras planeando el festín, mi papá atendiendo a visitas de alcurnia. Mis hermanos ni se inmutaban. Juan me felicitó. Bien por ti, mana, es lo usual. Pedro y Carlos charlaban de cuántos terrenos sumaríamos. Solo mis sobrinos captaban el drama. Tía Rosa, ¿por qué tan triste? ¿No es lindo casarse? Inquirió Luisito. Y Anita, ingenua, agregó. Quédate con nosotros, tía. Me destrozó, mija. Quería apretarlos y no soltar. La boda llegó en un santiamén. Debería ser mi día glorioso, pero me sentía rumbo al patíbulo. El vestido era precioso, con encajes finos y bordados delicados, pero me aplastaba como una losa. La capilla del pueblo rebosaba, como si media región hubiera acudido a presenciar el enlace de la hija del coronel Miguel. Avancé del brazo de mi papá y vi a Javier en el altar, sonriendo como quien sella un negocio redondo. «Acepto», repetí mecánicamente las frases del cura. Coloqué el anillo en su dedo y sentí el suyo en el mío, gélido como hielo. Todo transcurrió en un borrón, como si le ocurriera a otra persona. El jolgorio posterior fue épico. Sones de mariachi, platillos abundantes, danzas hasta el alba. Mi papá brillaba, fanfarroneando con los convidados. Mi mamá se arrinconó, inmutable. Mis hermanos chupaban y carcajeaban ruidosamente. Observé a Luisito y Anita a lo lejos, de la mano, observándome con perplejidad y pena. Anhelaba correr hacia ellos, asegurarles que saldría bien, pero sabía que era mentira. Al caer la noche, me guiaron al dormitorio conyugal. Me senté en la cama vasta, tiritando de pavor. Javier irrumpió, cerró la puerta y se aproximó. «Eres mía ahora», declaró con tono que me erizó la piel. «Acércate, te desvestiré y te bañaré». Sin alternativa, acaté. No detallo esa noche, mija, solo que perdí la inocencia y me forzaron a madurar. Sola al fin, sollocé hasta secarme, por mi niñez evaporada, por anhelos imposibles, por el terror venidero. Los días subsiguientes fueron un martirio. Javier no era tierno ni comprensivo. Exigía que fuera esposa plena, pese a mi inmadurez. A puertas cerradas me sometía a actos confusos. Me estremecía al oír sus botas. Si protestaba o lloraba, estallaba. «Obedece en todo, eres mi mujer». Y si oponía resistencia, amenazaba. «Dormirás con los chivos si no cumples». Creí que era farol al inicio, pero una noche, tras rechazar algo grotesco, vi su furia desatada. Me tomó del brazo, me sacó a rastras y me encerró en el corral, atrancando la puerta. «Aprende a ser decente ahí», vociferó. Pasé la noche desnuda en el fango, helada y aterrorizada. El hedor me revolvía el estómago, los bichos me acosaban. Al alba me extrajo, me lavó y me compelió a ceder, berreando mandatos. «Yo soy el patrón aquí», insistía. Imagina mi cólera al recordarlo, mija, pero no terminó ahí. Otra ocasión, carbonicé la cena por el agotamiento y el pánico. Al ver el desastre, enrojeció. «Al corral», mandó, y repetí la pesadilla, aunque vestida esta vez. Tras esas experiencias capitulé. Hacía lo que demandaba, por doloroso o repulsivo que fuera. Era eso o el encierro, y no lo soportaba más. Imploraba a la guadalupana por salvación. Javier siempre buscaba intimidad, sin importar el momento. «La esposa sirve cuando sea», afirmaba. Ni en mis periodos me concedía paz. Los meses fluían y yo me volvía más taciturna, más retraída. Había mañanas que no podía erguirme, pero debía atender el hogar, complacerlo. Surgieron síntomas extraños, vómitos, vértigos. Creí estar grave, pero era embarazo. Con 15 años
El pánico me invadió. ¿Cómo criar a un bebé? Sorprendentemente, me dio tregua. Se moderó, temiendo dañar al feto. En 1965 nació María, mi primogénita. Fue el primer atisbo de gozo postboda. Al cargarla, un amor inmenso me inundó. Te guardaré de todo mal, mi cielo, juré en silencio. Atenderla me infundía propósito. Javier la desdeñaba. Las hembras no valen, gruñía, lo que me apenaba, pero al menos no interfería. Pasaba horas con ella, arrullándola, jugueteando, evadiendo mi realidad amarga. Era rechonchita, alegre, mi tesoro. Mas la calma fue efímera. Pronto reclamó otro descendiente y volví al calvario, forzada a lo indeseado. En 1967, a mis 17, llegó José, mi varoncito. Javier rebosaba orgullo. Un macho al fin, alardeaba ante compadres, exhibiéndolo como premio. A nosotras nos marginaba. Yo los adoraba parejo, sin distinciones de género. Eran mi motor vital. Los mimaba cuanto podía, compensando la frialdad paterna. Temía que José emulara a Javier, como mis hermanos a mi papá. La existencia proseguía así, hasta 1968, con 18 años, cuando un suceso lo alteró. Tarde bochornosa, Javier en la terraza, empinando su mezcal habitual. Súbitamente colapsó, aferrándose al pecho. Acudí, llamé a los jornaleros del campo, pero inútil. El médico confirmó, infarto fatal. Confieso, mija, al asimilar su partida, un alivio culpable me embargó, como quitarse un lastre. Respiré libre tras años. No es lindo admitirlo, pero él convirtió mi existencia en infierno desde los 13. Sin embargo, pronto vi que no resolvía nada. Viuda con 2 infantes y un rancho inmenso que ignoraba manejar. El legado me otorgó la mansión colonial, con 20 aposentos ornados de reliquias, jardines floridos y árboles ancestrales, más vastas extensiones. Herencia colosal de linajes antiguos. Inicialmente deambulaba por corredores, incrédula de su posesión. Soñaba con mis hijos correteando sin cadenas. Un porvenir nuestro, meditaba, el pulso acelerado de ilusión. Mas el gozo se evaporó. Comprendí el enredo, nula noción de gerencia, empleados, finanzas. Apenas leía y escribía. Y peor, Javier aún tibio, cuando irrumpieron sus 3 vástagos previos. Codiciosos, mayores que yo, el menor rondaba los 30. Me veían como usurpadora. Intrusa ambiciosa, chamaca ignorante, espetó uno. La contienda judicial inició con el testamento. Abogados de lujo argüían mi juventud e ineptitud, que Javier deliraba al legarme. Días de acusaciones, firmas, sesiones en tribunal. Perdida total, mija, novata en cortes, incomprensible jargón. Cada notificación me aterrorizaba, riesgo de indigencia con críos. Entonces apareció Antonio, profesor Nobel en el pueblo, idealista, ávido de justicia. Enterado de mi plight en la cantina, ofreció auxilio. Rosa, mereces equidad. Permíteme guiarte, propuso con sonrisa sincera. Dudé inicialmente, tantos lobos disfrazados. Su nombre evocaba un pariente remoto, mas era distinto, respetuoso, paciente, sin mofa a mis dudas. Gradualmente confié. Los hijastros de Javier embarraban, chismes de envenenamiento por codicia, sobornos a testigos, intimidaciones en la feria. Me arrinconaron una vez, renuncia o sufres. Antonio intervino oportuno. No cedimos, recopilaba evidencias, me adiestraba en oratoria judicial, evitación de trampas. Cobré valor, aprendí a batallar. 2 años de zozobra, insomnio. Al veredicto, el mundo pausó. El rancho mío, musité, lagrimosa, emergió empoderada, vencedora ante adversarios. El mañana parecía moldeable, pero típico en mi saga, el júbilo fugaz. Esa noche, celebrando con chamacos, retumbaron motores. Antes de reaccionar, mi papá, coronel Miguel y hermanos invadieron furibundos. Rosa, eres inexperta para esto, espetó mi papá, tomándome del brazo. Entramos a la casita.
con el aire oliendo a café fresco y tortillas calientes, y doña Luz nos guió directo a un cuarto modesto que había preparado con prisa. Aquí dormirán por lo pronto, dijo ella, acomodando sábanas limpias en una cama matrimonial y un catrecito para José. No es palacio, pero es con cariño, mija. Me conmovió su calidez, sobre todo sabiendo que Antonio le había contado mi pasado turbio. Aún así, me recibía como a una hija perdida. Las paredes eran de adobe blanqueado, con cruces colgadas y fotos amarillentas de familia. María bostezó, frotándose los ojos, y José ya roncaba en mis brazos. Gracias, suegra, murmuré, con la voz ronca de tanto llanto en el camino. Esa noche, Antonio insistió en dormir en el sofá. Nos casamos primero, Rosa, con todo respeto. Admiré su decencia en medio del caos, y me acosté exhausta, pero con un hilo de esperanza tejiéndose en mi pecho. Al día siguiente, conocí al resto de la familia de Antonio. Su hermano mayor, Augusto, el doctor del pueblo, llegó con su esposa Susana y sus 2 chamacos, Alfredo y Amelia, trayendo pan dulce y ropa usada para mis hijos. Bienvenida, cuñada, dijo Augusto, con una palmada en la espalda de Antonio, aunque noté su mirada preocupada. Luego vino Clotilde, la hermana mediana, maestra como él, con su marido Luis y su hijita Esmeralda. Traían frutas del mercado y juguetes improvisados. Estamos contigo, Rosa, aseguró Clotilde, abrazándome fuerte. Eran gente humilde, pero de corazón grande, y mis chamacos pronto jugaban con sus primos, riendo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, detrás de las sonrisas, captaba el temor. Conversaciones a media voz sobre el coronel Miguel, miradas ansiosas cuando un carro pasaba por la calle. Una noche espié una discusión en la cocina. «Estás loco, Antonio, robándote a la hija de un coronel», reprochaba Augusto. «La amo y a los niños también. No podía dejarla en esa jaula», replicaba él, firme. «Pero tu carrera, hombre, si te encuentran», intervenía Clotilde. Me dolió el alma al darme cuenta del riesgo que Antonio corría por mí. Su trabajo, su reputación, todo en juego. Una semana después, Antonio me sorprendió. Nos casamos hoy, en el registro civil, solo la familia. Fue una ceremonia sencilla, en una oficina polvorienta, con un juez bonachón que nos miró con curiosidad. Doña Luz lloriqueaba de emoción. Augusto y Clotilde nos felicitaron con abrazos sinceros. María llevaba un vestidito blanco prestado, sonriendo sin parar, y José aplaudía desde el regazo de su abuela. Los primos, Alfredo, Amelia y Esmeralda, correteaban emocionados, como si fuera una fiesta. «Ahora sí, señora mía», bromeó Antonio, poniéndome el anillo simple. Doña Luz se quedó con los chamacos esa noche. Vayan, disfruten su luna de miel, aunque sea cortita. Antonio me llevó a un hostal cercano, un lugarcito con vistas a las colinas. En el cuarto, con velas titilando, sentí nervios de novata. Él me tomó las manos. «Rosa, te amo de verdad. Prometo hacerte feliz cada día». Esa noche fue mágica, mija, llena de ternura y caricias suaves, sin prisa ni fuerza. Por primera vez, entendí el amor como un baile compartido, no una orden. Acurrucada en sus brazos, soñé con un mañana sin sombras. Regresamos al día siguiente, listos para reconstruir. Antonio buscaba chamba en el pueblo. Había dejado su puesto en Jalisco al huir. Pero aquí, en su tierra natal, intentaba rearmar su vida como maestro. Era raro pensar que meses atrás había partido de Guanajuato, fresco de la universidad, por una oferta en mi región. Ahora volvíamos en circunstancias locas. Mientras, yo ayudaba a doña Luz en la casa. Barría el patio, guisaba pozole, cuidaba a los chamacos que se adaptaban rápido a la escuela local. María, charlatana como siempre,
Hacía amigos en un 2x3. José tardó más, pero pronto andaba correteando con los vecinos. La barriga empezó a crecer. Estaba encinta de nuevo. ¡Otro bendito!, anunció Antonio, radiante. Doña Luz se ablandó más. Me preparaba atoles, me daba tips para el embarazo, cuidaba a los grandes cuando me fatigaba. Será mi primer nieto de Antonio, decía orgullosa. En verdad, mija, doña Luz se volvió la madre que nunca tuve. Mi propia mamá tuvo chances, pero nunca las tomó. Anita nació en una madrugada lluviosa, chiquitita pero fuerte, y Antonio no cabía de dicha. Doña Luz mimaba a todos, cocinando y arrullando. Pero el destino, caprichoso, nos mandó una tormenta. Un día, Antonio llegó pálido, con un papel arrugado. Tu papá lo sabe, Rosa. Era una notificación oficial. Suspendían su licencia de maestro por conducta impropia. Influencias del coronel en la Secretaría de Educación. «Estamos jodidos», murmuró, sentándose pesado. Lloré. «Vuelvo yo, le explico que fue mi culpa». Él negó. «Te encerraría para siempre y a los chamacos quién sabe». Esa noche no pegué ojo, culpándome por su ruina. Doña Luz me evitaba la mirada, aunque no decía nada, seguro dolida por su hijo. Antonio encontró chamba en una carpintería. Salía al alba, volvía molido, oliendo a aserrín, pero sonreía. Un día a la vez, mi amor. Descubrí un secreto entonces. Hurgando en papeles viejos de doña Luz, hallé documentos de mi abuela materna, una herencia oculta de joyas y un terrenito que mi papá había escondido. «Esto nos ayuda a pelear», le dije a Antonio, emocionada. «Usamos eso para demandar, probando fraudes pasados». Un viejo amigo del papá de Antonio, el doctor Geraldo, oyó de nuestra penuria y vino. «Tu padre era honrado, no dejaré que su hijo sufra». Movió hilos con colegas, reabrió el caso de la licencia. 2 años de angustia, mija. Antonio estudiaba noches enteras tras la carpintería, fines de semana con Geraldo armando defensas. Al fin restituyeron su permiso. «Libre es», gritamos, abrazándonos con los chamacos confundidos pero felices. Apoyos surgieron: familia, amigos del suegro fallecido, hasta exalumnos. No fue perfecto de golpe. Antonio reconstruyó su carrera desde cero, abriendo una escuelita particular. Con el tiempo, formamos una familia hermosa. Además de María y José, tuvimos a Anita, Lucas y Vicente. Juntamos ahorros para una casita propia, cerca de doña Luz, simple pero nuestra, con jardín donde los nietos jugarían después. Yo me dediqué al hogar, Antonio a enseñar. No lujo, pero amor a raudales. De mi familia original, 0 noticias. Al principio dolía, pero las cicatrices cierran. Los chamacos crecieron sabiendo la verdad. Antonio no era su padre biológico, pero lo llamaban papá, con cariño genuino. María se casó en una fiesta humilde pero alegre, entrando a la iglesia del brazo de Antonio. Poco después, una carta cambió todo. Mi papá había muerto y un abogado me citaba para el testamento. Viajamos juntos con maridos e hijos ya grandes. El trayecto revivió memorias, paisajes conocidos, olores a tierra mojada. En la hacienda, todo igual pero envejecido. El abogado nos reunió en la sala antigua. Hermanos, tíos, primos, miradas mixtas de hostilidad y curiosidad. Mi mamá había partido años antes. Lloré desconsolada. Debí volver por ella, perdonarla. El testamento sorprendió. Mi papá, el duro de antaño, había cambiado tras perder a mamá. Pedía perdón por su rigidez, por robarme la juventud. Mencionaba a Antonio. Ese maestrillo tuvo huevos para desafiarme y llevarse a mi hija. Demostró valor donde yo fallé. Me legaba la porción sur del rancho, con casa de huéspedes y 500 hectáreas, más el dinero de la venta antigua del rancho de Javier, con intereses acumulados. Reparación por años robados y el dote que te debía, decía. Un giro.
encontré una carta de mi mamá, confesando su remordimiento por no defender. Perdóname, hija, fui cobarde. Sollozando, reconecté con hermanos. Algunos arrepentidos, otros resentidos. De vuelta, la herencia nos transformó. Compramos una casa amplia, contraté una diarista para ayuda diaria. Nada de empleada fija, no me gusta extraños rondando. Viajamos en luna de miel verdadera, después de los 50, explorando playas y ciudades, revitalizando nuestro lazo. Los hijos prosperaron, casas propias, negocios, estudios, nietos y bisnietos llenan la casa en Navidades, con Antonio disfrazado de Santa, mesas rebosantes. Ayudamos al prójimo, pagamos medicinas a doña Cefa, viuda vecina en apuros. Compramos la tiendita de don Joaquín, el zapatero, para que enseñe el oficio a jóvenes, hoy escaso pero vital. Reformamos la escuelita del barrio agregando biblioteca. Poder dar así, ver sonrisas, es la verdadera riqueza, mija. Antonio se fue hace 8 años, pero su recuerdo me sostiene, mi príncipe que me rescató del dragón. La vida te tumba, pero con valor y amor puro resucitas más fuerte. No permitas control ajeno. Pelea por tu libertad. ¿Qué harías en mis zapatos? Comenta abajo. Suscríbete por más cuentos reales que motivan y que Dios te cuide. Buenas noches.